Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. La paz de nuestro Señor Jesucristo resucitado esté con cada uno de ustedes que nos sintonizan hoy a través del canal de YouTube Radio Claret Digital. Hoy, en este quinto, vamos a estar reflexionando el Evangelio que vamos a escuchar el quinto domingo de Pascua. Estamos en la Pascua del Señor, estamos disfrutando a ese Jesús resucitado que ha venido para que nosotros tengamos vida, ¿no? Y la tengamos en abundancia. Así que bienvenidos a todos por compartir con nosotros este rato de oración, de meditación de la palabra. Y los invitamos para que busquen sus Biblias y el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. No se lo pierdan, es el camino, Jesús es camino, verdad y vida. Vamos a tener un rato del compartir, nos escriben, nos hacen llegar sus comentarios, qué le dice la palabra hoy, qué le dice el Evangelio. Y bueno, esta noche estamos compartiendo con unas hermanas de la parroquia del Santuario Nacional del Corazón de María y les pedimos que se presenten. Por aquí comenzamos. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy Tania, soy proclamadora aquí en el Santuario Nacional y es un honor para mí acompañar a Gloria y a ustedes en este camino para ver el Señor cómo nos habla hoy a través de Juan, indicándonos pues que Él es el camino, la verdad y la vida. Los invitamos, como dijo Gloria, a buscar sus Biblias y acompañarnos a nosotros. Participen, vamos a estar interactuando y queremos también escucharlos. Y que no nos hagan sentir solos, ¿verdad? Exacto, que estamos solitas. Estamos solas, exactamente. Bueno, ¿y acá? Mi nombre es Irisel Espino, catequista del Santuario Nacional. Esperemos que hoy tengan una buena enseñanza la lectura de hoy y esperemos que mandar el mensaje que queremos llegarle a las casas. Y acuérdense de su Biblia. Gracias Irisel y Tania, gracias por acompañarnos, por decir sí. Bueno, tú eres catequista de niños, ¿verdad? De primera comunión. Sí. Así que bienvenidas a las dos, Tania e Irisel. Gracias, un honor. Por compartir con nosotros esta noche de la meditación de Juan 14. Y bueno, les decimos cómo nosotros hacemos la lección divina los días miércoles de 6:30 a 7:30 y vamos a explicar lo primero que hacemos es ponernos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, para que sea el guía de esa lectura, de ese estudio. Luego entonces leemos el texto del Evangelio que vamos a meditar el siguiente domingo. Pasamos al entender, bueno, cuando leemos el texto, ese es la escucha, ahí no hacemos nada, vemos textualmente qué dice el texto, quiénes participan, dónde están, dónde se encuentran, cómo era, qué le decía Jesús a esas primeras comunidades, y luego entonces pasamos al entender qué le decía a las primeras comunidades y cómo eso hoy resuena en la vida de cada uno de los cristianos católicos que estamos meditando el Evangelio. Luego hacemos un silencio, escuchamos una canción para meditar la palabra y pasamos al encarnar. Es encarnar, ¿qué me dice Dios? ¿Qué me está diciendo a mí hoy Dios con esa palabra? ¿Cómo le respondo a Dios y a qué me comprometo? Así que bienvenido, busque sus Biblias, pero como le decía, nosotros siempre antes de iniciar un programa, una reunión,
nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo, así que le vamos a agradecer a Tania que nos lea la oración que vamos a tener en pantalla y ustedes compartan con nosotros esa lectura del Espíritu Santo. Perdón, vamos a decirla. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de los fieles. Llega a nosotros, a cada uno de los que hoy estamos aquí presentes y que nos escuchan a través del Radio Claret Digital. Ilumina nuestras mentes, danos la sabiduría para poder encarnar tu palabra y llevarla a los más necesitados. Te pedimos que nos des entendimiento, que nos ilumines y que podamos comprender ese camino, esa verdad y esa vida que tú nos regalas hoy. Amén. 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 Bueno, y sin más seguimos, ¿no? Estamos, como les decía, estamos en este es el Evangelio que vamos a escuchar el domingo, en el quinto domingo de Pascua. Entonces, pero venía el domingo pasado el buen pastor. Que decía el Señor, nos decía, yo soy el buen pastor, y es que entra por la puerta principal, ese es el guía, el que llama a las ovejas y las ovejas lo conocen, escuchan su voz y la reconocen. Y hoy el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que vemos cómo Jesús les va indicando y nos va indicando a nosotros quién es Él y cómo llegar, ¿no? Cómo estar con Él. Entonces, bienvenidos hermanos y hermanas que nos sintonizan. Vamos a tener unas preguntas para la escucha, pero para que la tengamos pendiente ahí, ustedes tómenle su fotito, qué frase nos toca hoy, quiénes participan en este texto, qué palabras se repiten y cuántas veces, a quiénes vemos en este texto. Entonces vamos a pedirle, vamos a leer el Evangelio y que nos acompañan ustedes desde su casa para llevarlo, para que nos sigan en el programa. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 1 al 12. No se inquieten, crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad ya lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe, Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Le responde Jesús, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pides que te enseñe al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, créanlo por las mismas obras. Les aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre y yo haré todo lo que pidan. En mi nombre. Para que todo lo que pidan en mi nombre, para que por el Hijo se manifieste la gloria del Padre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanas y hermanos que nos sintonizan hoy a través del canal de YouTube Radio Claret Digital, vamos a ver qué dice el texto, cómo inicia el texto. No se inquieten. Ajá. Ok, ¿qué sigue? Crean en Dios y crean en mí. Ok. Y sigue diciendo el texto, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, lo habría dicho porque voy a prepararles un lugar. Vamos a ir viendo qué palabras, qué personajes ustedes ven que están ahí en ese evangelio, en este texto. Bueno, Gloria, yo creo que primero están los discípulos, porque a él es que Jesús se está refiriendo cuando les dice, no se inquieten. Y después cuando les habla de la casa de mi padre, se lo está dirigiendo a los discípulos. Ok, están los discípulos, está Jesús. Está Tomás. Está Tomás. Está Felipe. Felipe. Está el Padre. El Padre. Es muy importante. Está el Padre, muy importante. Muy importante. Sí. Entonces vamos a ver, ¿y dónde estaban? ¿En qué momento se encontraba Jesús con los discípulos? ¿En qué momento estaban? Vamos a ver qué vemos, dónde estaban ellos en ese momento. Que Jesús le dirige estas palabras tan llenas de motivos, de todo, ¿no? Ellos se encontraban en la cena final, antes de la pasión de Cristo. Cuando Jesús compartió con ellos el pan y el vino como su última cena antes de ser entregado para morir por nosotros en la cruz. Ok, y entonces se encontraban y ¿hay alguna frase, alguna palabra que a ustedes les haya llamado la atención, que les diga, me encantó esto, sin explicarlo nada más? ¿Qué dice la frase, un versículo, una palabra? Y yo soy el camino, la verdad y la vida. Así Esa es. frase me llamó mucho la atención. Yo creo que tenemos un mensajito por ahí, vamos a ver qué nos dice mientras nosotros vamos viendo ahí qué mensaje, qué palabra, qué frase, Tania. Vamos a ver qué nos dice, si tenemos compañía. O si quieres voy diciendo la que Sí, me llamó a mí ¿cómo la no? atención. Cuando Jesús les dice, les aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago e incluso otras mayores. Wow. Wow, eso es Sí. como demasiado profundo. Sí, bueno, a mí realmente me llamó mucho la atención esa palabra, no se turbe vuestro corazón, que está en algunas Biblias, hay otras Biblias que dicen no se inquieten, hay varios, según la Biblia, hay un término que utiliza para que uno tranquilos, tengan paz. Exacto. Ok, vamos a ver quién nos sintoniza. Azael, gracias Azael, bendiciones a las hermanitas, excelente panel, paz y bien para todos. Gracias Azael por acompañarnos en esta noche. Y bueno, esperemos que otras personas nos acompañen, ¿no? Bueno, ahí Azael nos dice que lo que le llamó la atención es no se inquieten, porque va directo a lo esencial, confianza versus control. Qué hermoso, no se inquieten, porque va directo. Exacto. a lo esencial. Y nos dice Delvis Zambrano, no se inquieten, es la frase que me llama la atención. Gracias querida Delvis. Bueno, tenemos a alguien que nos escucha. Que nos ¿no? escucha. Bueno, les decía que a mí la frase que me llamaba la atención era esa, no se turbe vuestro corazón. Y ya tú hablaste de la frase. Y a mí también me llama mucho la atención esa parte que Jesús les dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, ¿no? Sí. Eso me deja a mí siempre como que nos quiere decir, y que él va a prepararnos un lugar y va a volver por nosotros, para que estemos para que estemos con él, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. Otra frase, Gloria, que también me quedó en mi corazón es cuando él dice, cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo. Eso me llegó.
Sí, eso es como van a estar conmigo. Exacto. Y Nos por está eso dando la les dice, seguridad. comenzó diciendo, no se inquieten. No se ¿no? inquieten, exacto. Bueno, y tenemos que hacer énfasis en Tomás y Felipe, Claro. que hicieron preguntas significativas, preguntas muy importantes, que dice, Tomás le dice, pues, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Felipe le da la vuelta y dice, Enséñanos. Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Entonces estamos viendo cómo los discípulos, igual que nosotros, tenemos esas dudas, que quizás Jesús es el camino, y eso cómo es, qué me quiere decir Jesús, ¿no? Entonces ahí vemos cómo los discípulos nos enseñan a nosotros, que ahora cuando pasamos al entender vamos a ver cómo Jesús hace esa explicación de por qué a los dos discípulos. Sí, y de verdad me llama la atención, ahora que tú lo dices, la puntualidad en las preguntas de Tomás y de Felipe hacia Jesús. O sea, fueron muy directas sus preguntas. Sí, súper directa, ¿no? Entonces también, y la respuesta que Jesús le da es una enseñanza tan importante que nos hace ver a nosotros cosas que quizás en el día a día lo perdemos de vista, ¿no? Entonces, lo que él le dice a Felipe y a Tomás es lo que nos enseña a nosotros esa realidad de cómo es la vida con Jesús, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna otra frase o algo que les llama la atención, alguna palabra. A mí me veo el énfasis que tiene el Evangelio, el evangelista, cuando en mi Biblia hay 12 veces se pronuncia la palabra Padre. Padre. Sí, eso justo también iba a comentar que en esta lectura se menciona mucho al Padre. El Padre. En casi todos los versículos está el Padre presente. Sí, y también está 3 veces el número perfecto, que es el camino, ¿no? Exacto. Y anoche en el taller decía yo que vemos como en varias ocasiones del texto está la palabra en mí, y hay otras veces que se pronuncia a mí. A mí. O sea, unas está en mí y otras a mí. A mí. Entonces, vemos que esas hay que tener como ese punto, esa mirada a esas cosas que él dice. En mí, ¿quién está? El Padre, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, tenemos mensajitos, vamos a ver quién nos acompaña. Dice Darío Alexis Riquelme, me encantó cuando Jesús dice que el Padre tiene habitaciones para los que hagamos las cosas bien. Quiero una de esas habitaciones. Saludos, Riquelme. Darío. Darío. Gracias, Darío. José Garrido. José Garrido nos dice, Dios es bueno. Bendiciones por el excelente programa. Saludos a ustedes, hermanas Emaús y proclamadoras Gloria y Tania, y mi hermana catequista Iricel. Hans Yellow Hair Heart. Saludos, José. Saludos, José. Y Rosario, ellos no están juntos, me imagino. Dios las bendiga a mis hermanitas. Un abrazo, gracias, Un abrazo, Rosario. Gracias por sintonizarnos. Bueno, y sigue José diciendo que un abrazo a Samira y a Janio en la producción, pero es que a veces ahora tenemos un ayudante, José, tú te lo perdiste. Tenemos a un ayudante hoy, Janio y Samir tienen ayudante, así que gracias por sintonizarnos. Bueno, seguíamos hablando de el escucha, ¿no? Sí. Vale, ¿iba a decir algo, sí. Iricel? Sí, hay una frase que me llama mucho la atención también, que quien cree en mí hará las obras que yo hago, e incluso otras mayores. Sí, es muy, muy importante que lo tengamos. Bueno, entonces Tengamos vamos a pasar el entender, vamos a pasar ese entender qué quería decirle Jesús,
a las primeras comunidades y qué nos dice hoy a nosotros, cómo nos lleva ese mismo mensaje de hace 2000 y pico de años ahora en esto que estamos. Vamos a saludar al Padre Julio, que hoy nos dio una hermosa Eucaristía, sí. Y bueno, lo invitamos a que viniera. A lo mejor se aparece, yo le dije, llegue tarde, no importa. Así que vamos a pasar al entender, tenemos preguntas del entender, vamos a ponerlas en pantalla para que lo tengamos ahí presente. Dice, ¿las lees, Tania? ¿Cómo no, Gloria? En el entender nos pregunta, ¿en qué momentos mi corazón está turbado? ¿Dónde me cuesta confiar a Dios? Me siento perdido sin camino claro. ¿Estoy buscando a Dios en medio de Jesús o me quedo solo con ideas sobre Él? Mi fe se nota en obras concretas de amor, perdón, servicio y verdad. Bueno, vamos a tenerla ahí presente porque sí es importante que nosotras, por lo menos acá el panel de las hermanitas, lo tengamos presente, cómo vamos a contestar esas preguntas que son tan importantes que la tengamos ahí, ¿no? ¿En qué momento de mi corazón se turba? ¿Cuándo han sentido ustedes esa turbación, esa incertidumbre, ese momento de que, estoy fría en la fe? ¿En qué momentos ustedes están preocupadas porque o no comprenden la palabra o algo que les haya... Siempre cuando pasa algo que es fuerte, que te estremece, que te pega, es cuando uno realmente se siente turbado. Es cuando uno duda, cuando al final del día tienes esa incertidumbre de qué va a pasar porque no tienes la respuesta. Y ahí es donde llega el Señor y te dice, no te inquietes. O sea, es tan profundo que Él empiece diciendo eso, no se inquieten. Nos da la seguridad, porque eso es otra cosa, Gloria, que yo noté y que sentí en toda esta lectura. La certeza y la seguridad con que el Señor en cada momento se dirige. Y arranca diciendo, no se inquieten. No, y es gracias Tania, vamos a ver en qué momento estaba Jesús. Jesús estaba en la despedida, en la última cena, como lo hablamos al inicio. Estaba, y cómo estaban, yo me imagino cómo estaban ellos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quién es el Padre? ¿Cómo llegamos al Padre? ¿Cómo sé yo qué camino voy a tomar para llegar a ti o para seguirte? Entonces, vemos cómo la incertidumbre de ellos entra. Entonces, están en la última cena. Vamos a recordar que están en el discurso de la última cena, y hoy, el evangelio de hoy también estaba ahí, en el discurso, después del lavatorio de los pies, antes de ir para Getsemaní. Entonces, vamos viendo cómo Jesús nos va preparando en esta Pascua de Resurrección para que nosotros podamos entender bien la Pascua. Cómo nos enseña el camino, cómo nos enseña que Él es la verdad, que Él es la vida, que si nosotros seguimos ese camino y esa verdad, vamos a tener una vida y una vida en abundancia. Y a ustedes, ¿qué más ahora que estamos en ese entender, qué han comprendido de las preguntas que tenemos ahí en pantalla? En pantalla, no, perdón, la que pusimos en pantalla, que donde me cuesta confiar a Dios. ¿En qué momentos? Cuando uno cuando tiene problemas. Lo mismo que cuando está turbado el corazón. Cuando está turbado el corazón, no se sabe por dónde vas a caminar y tú le preguntas a Él, ¿estaré agarrando el camino correcto? Y Él te responde por medio de la oración o te manda una señal. Te manda una señal. Te mando así como una lamparita y una campanita, algo que te dice. Te manda una señal. En las escrituras, cuando, o sea, a mí personalmente me funciona mucho cuando estoy en una incertidumbre o inquieta, como menciona la palabra, buscar la palabra de Dios, recurrir a la Biblia y a través de la lectura, de leer su palabra,
El Señor siempre habla, siempre te da ese mensaje, esa claridad, y como arrancamos, o encomendándonos al Espíritu, porque el Espíritu es el que nos habla en nuestro corazón lo que el Señor quiere decirnos. Entonces, como dijo Irisel, orando, pero también leyendo, el Espíritu nos da la respuesta que el Señor nos quiere dar, que estamos buscando, si tenemos esa apertura hacia Él. Bueno, y hay un punto importante en este evangelio, y es que es podríamos decir, es cuando Jesús nos dice de la Santísima Trinidad, nos expone la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces vemos cómo va amarrando todo, cómo se va haciendo todo, encadenando, digo yo, para poder hacer todo un camino largo, ¿no? Entonces Jesús, en ese camino, que nos dice que Él es el camino de la verdad de la vida, ¿a ustedes les suena algo ese camino? ¿A ustedes dos? ¿Ah? Claro que sí, Gloria, claro que sí. ¿Qué camino les resuena? Vamos a ver. El camino de Emaús. Ajá. ¿Y cómo iban esos discípulos después de haber escuchado esta palabra de Jesús? Porque fue después. A ver, ¿cómo iban esos discípulos? Y no era Tomás ni era Felipe. No era Felipe, iban tristes. Iban tristes, iban cuestionándose y a la vez reviviendo todo lo que había pasado. Iban uno a otro recordando y viviendo, y de regreso hacia Emaús, su pueblo, viviendo todo, o sea, lamentándose realmente por la muerte de Jesucristo. Bueno, entonces sí estaban como inquietos, ¿no? Exacto, Sí, por eso, a eso iba a decir. Turbados. Ellos ya estaban inquietos, exactamente. Sí, pero tenemos mensajitos por ahí, vamos a ver qué nos dice. Exacto. Ellos querían respuesta. Asael dice: muchas veces el corazón se turba por el control, el miedo o la presión externa, la sociedad, las responsabilidades. Jesús no te da un mapa, Él mismo es el camino. Eso implica relación, no solo conocimiento. Gracias, Asael, muy buena tu reflexión. Bello, sí. Bueno, y Jesús no le das, tenemos otro mensaje. José Garrido: yo me turbo cuando me pierdo la paz y llega la tristeza. Por mi fragilidad humana, gracias a Dios tenemos su palabra y sacramentos que nos anima a seguir adelante. Bueno, lo que Gracias, podemos... José. Sigue los mensajes, perdón. Iris nos dice: Dios bendiga, muy bueno el programa, saludos, gracias. Saludos, Iris. Y viene nuestra hermana Lisbeth, que dice: buenas noches, bendiciones, saludos desde Chiriquí, gracias por compartir la palabra. Gracias. Lisbeth. Bueno, le esperamos también para que nos conectemos, Lisbeth. Tenemos que ver también que este evangelio nace en el contexto de despedida, como lo habíamos comentado, y que nos enseña esa relación, esa intimidad de Jesús con el Padre. Eso nos está demostrando cuánta relación hay. Él nos dice acá que la palabra es la palabra como del Padre. Nos dice: las palabras que yo les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que está en mí es el que hace las obras a través de Él, porque ellos dos son íntimamente unidos. Entonces vemos cómo Jesús le va explicando a los discípulos y a nosotros hoy cómo esa intimidad, que nadie, y hace el énfasis, nadie va al Padre si no es por mí. Y nadie va a conocer a Jesús si no es por el Padre también. Entonces podemos ver cómo esa intimidad de Padre e Hijo está tan pegada, tan unida, ¿no? Sí, él se lo manifiesta a Felipe en su pregunta que le hace al Señor, diciéndole: Señor, enséñanos al Padre y nos basta. Y en su respuesta, Jesús lo dice claro, Gloria. Jesús dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? O sea, ahí realmente esa unión que tú estás mencionando la plasma claramente aquí Jesús al responderle a Felipe. A Felipe.
Pero ese Felipe, yo he sido Felipe tantas veces porque hay tantas cosas que no las sé o que tengo tanta incertidumbre y hay que preguntarle como hizo Felipe, ¿no? Enséñame al Padre. Entonces, ¿cómo la relación de Jesús es para llegar al Padre? Es el camino, es como él lo dice, lleva, ¿no? Al Padre. Entonces, tenemos mensajitos, vamos a ver qué nos dicen. Iricel, ¿te las lees? Victoria Elena. No se inquieten, me encanta que empiecen así el Evangelio. Siento cómo está la vida, que vamos tan apurados y preocupados, se nos olvida lo que realmente importa y cuál es el verdadero camino, Jesús. Gracias, Victoria Elena. Bueno, Lisbeth dice que Dios primero sí, así que bienvenida, Lisbeth, así que aquí la esperamos. Lisbeth es una muy... ¿cómo se llama? Es una trabajadora de Cristo a través de la palabra. Un laico comprometido. Sí, pero con la palabra. Con la palabra, muy bien. Sí, con la palabra y bueno, esperamos que pronto podamos hacer esa conexión desde Chiriquí, Panamá y todo esto. Bueno, ya Larisa invítame, Gloria. Cómo no, ya Larisa hizo una con Costa Rica, hicimos, la otra vez yo hice, el año pasado hicimos una con Honduras. ¿Honduras sí, Honduras. Así que con Alejandro, que venía antes a los talleres. Bueno, seguimos nosotros. ¿Qué más podemos decir de este evangelio? Sí, la verdad, Gloria, es que a través de las preguntas de Tomás y de Felipe, el Señor nos da claridad en el mensaje. Y como tú muy bien lo mencionaste, a veces nosotros en nuestra fragilidad, en nuestra humanidad, a pesar de que estamos en este camino, estamos buscando al Señor, dudamos, dejamos que las preocupaciones, que lo que nos acontece en nuestro día a día, nos envuelva y nos quiebre. Pero aquí está el Señor diciéndonos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué exactamente? Por eso yo te decía, para mí es súper importante buscar la palabra, y por eso yo me hice proclamadora, para acercarme a la palabra del Señor. Bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Mira, y aparte de eso, Jesús nos enseña que hay un consuelo y una esperanza. ¿Qué ven ustedes esa esperanza que Jesús nos dice cuando sigue la turbación, ¿no? Ante la angustia, no se angustien, que allá vamos, ¿no? Hay un lugar en la casa del Padre. Y a mí me encanta, como Darío decía en el chat, ¿no? Como esa mansión que Él tiene preparada, que Él nos prepara para que nosotros estemos con Él. Entonces, y como decía Darío, que me encantó, yo quiero una habitación en esa yo mansión. También quiero. Yo también. Bueno, el Padre dijo Jesús dijo que mi Padre tiene muchas, aquí lo dice, en la casa de mi Padre y que Él las va a muchas. preparar para que nosotros estemos con Él. Y yo estoy tratando de llegar a tener una de las habitaciones. A tener una de esas habitaciones. Yo espero que el Señor me tenga una preparada para él, para mí, ahí con él. Todos esperamos, nosotras aquí, los que nos están acompañando también. Y fíjate que Jesús nos muestra que el camino es fácil, porque el camino no es fácil. Este camino no es fácil porque el mundo nos lleva y nos trae, nos busca, ¿no? Entonces vemos cómo Jesús nos enseña que a pesar de todas esas cosas que están en la vida de cada uno de nosotros, pero podemos seguir la voluntad de Dios Padre. ¿A través de qué? Como guía todo lo que Jesús nos enseñó. ¿Y a dónde vamos a aprender eso? En las Escrituras. Él nos dejó todas esas Escrituras del Nuevo Testamento para que nosotros tengamos ese camino. Es este el camino. Esta es la voz de Jesús, la voz del camino que nosotros podemos seguir, que podemos, para iluminarnos cuando estamos turbados. ¿Qué vamos a hacer? Buscar. Vamos a ver qué nos dice la palabra, cómo podemos llegar a ella. Y además de eso también, cómo podemos las obras.
Exacto, eso te Esas iba a decir. obras, las a ver, obras. ajá. Cuando Jesús le dice a Felipe, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, si no, créanlo por las mismas obras. Y después les dice, les aseguro, quien cree en mí hará las obras que yo hago e incluso otras mayores. ¡Qué promesa más linda! Hermosa. ¡Qué promesa ¿Y qué les más dice hermosa! a ustedes? Vamos a ver unos mensajes y le damos gracias a todas estas hermanos y hermanas que nos sintonizan porque no nos han dejado solitos. Darío. Darío dice, qué difícil debió ser para los discípulos recibir tanta información directamente de Jesús y no entender la mayoría de las cosas. Ya cuando reciben el Espíritu Santo, todo se le aclara. ¡Qué belleza! De verdad que sí, Darío, qué belleza. Gracias, Darío. Bueno, gracias por acompañarnos. Entonces, qué obras, ahora que estamos hablando de las obras, son esas obras que pueden ser, porque anoche decía alguien en el taller, sí, pero ¿cómo van a ser las obras mayores que las obras que hace Jesús? ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, porque nosotros al estar aquí en la tierra, ser humanos, o sea, aquí nosotros no somos santos, aunque por el Espíritu Santo y en nuestro bautizo fuimos llamados a hacerlo, a través de nuestra fe, de nuestro actuar, de nuestra confianza en el Señor, podemos hacer grandes obras, porque con nuestro comportamiento, con nuestro actuar, la congruencia entre lo que tú estás diciendo y lo que estás haciendo, estás demostrando el poder del Padre en ti. Y eso puede llevar a otros hermanos a encontrar una respuesta, a buscar lo que realmente, resolver lo que realmente les está pasando. Y eso es una obra grandiosa, magnífica, al que el Señor nos está dando la oportunidad de llevar ese testimonio a cualquiera de los hermanos que están alrededor de nosotros. ¿Irisel? Yo como que enseñarles la palabra. Enseñarles la palabra. Pero eso es lo que tú haces con la catequesis de los niños. Yo sí, claro. les enseño la palabra, les doy ejemplos de nuestra vida y ellos van entendiendo el mensaje, el camino. Y van preguntándome, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y uno les va explicando que es Dios, que Jesús y Dios es un amor, ellos son uno solo y siempre va a ser así, para que ellos estén con ellos. Y bueno, tienes una misión muy importante Sí. porque ese es llevarlos por el camino de Jesús. Desde chicos. ¿No? Desde niños, porque son la catequesis Sí. de primera comunión y eso es tan importante. Y esas obras que habla Jesús ahí, ¿por qué? Porque Él nos está dejando el Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo nosotros podemos hacer grandes obras. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos todas las enseñanzas de Jesús que nos ha preparado el camino y con la certeza de que Él es la verdad, ¿no? Y creer, confiar. Y me encanta una oración que hacemos yo la hago en los rosarios, yo creo, espero, te adoro y te amo, ¿no? Entonces, Exacto. Es creer, estar confiados, tener esa certeza en el corazón de que es Jesús el camino, que es Jesús el buen pastor, como lo estamos celebrando en esta cuarta semana que estamos, pero y que vamos hacia el camino que nos lleva a Jesús. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Entonces vamos a saber que también Jesús es toda la enseñanza de Jesús una fuente de autoridad. Las palabras y las obras no son de Jesús, son del Padre. Y eso es tan maravilloso pensar cómo Él, esto no es mi obra, y cómo a veces nosotros decimos, porque yo soy, yo hago, yo resuelvo. Y eso me recuerda de mis tiempos cuando yo decía, no, es que yo cuando me caigo me levanto, pero ¿quién estaba ahí para levantarme, para animarme, para decirme tú puedes? Estaba Jesús, pero que en cierto tiempo uno no lo podía comprender y uno decía yo y yo. Entonces ahora sabemos que nada de lo que nosotros hacemos, de levantarnos, de confiar, eso es
para tuyo solo, eso es porque Jesús estaba a tu lado. ¿Y cómo estaba Jesús? Con el Espíritu Santo, que nos envía para que nosotros trabajemos, para que trabajemos ese camino con nuestros hermanos que están a nuestro lado. Sí, y claramente nos lo dice Gloria, porque él aquí le responde a Tomás a su pregunta del Señor. No sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y le refuerza diciendo, si me conocieran a mí, conocerían también al Padre. En realidad ya lo conocen y lo han visto. Qué afirmación más hermosa. O sea, cuando tú te entregas realmente a lo que dice aquí y dejas que el Espíritu obre como el Señor nos los pide, como el Señor nos los presenta, encontramos la forma de ver ese camino, de ver la verdad y de apreciar la vida, porque es la enseñanza que Jesús nos dio. Él entregó su vida por nosotros, y a pesar de que durante sus 3 años de enseñanza y predicación se los dijo a través de parábolas, a través de las enseñanzas, de la multiplicación de los panes, de todos los milagros que él hizo, todavía estando en este momento, toda la situación y lo que estaba pasando le hacía dudar y les hacía tener esa incertidumbre. Y Jesús lo siente. Y por eso inicia diciendo, no se inquieten. Sí, qué paz, qué tranquilidad. Y tenemos que ubicarnos en el momento, ¿no? Pero que Él nos da esa fe auténtica que nos lleva a la misión para hacer las obras que Jesús nos llevó. Entonces, toda esta enseñanza, en ese momento, que hasta el último momento Jesús estuvo enseñándole a los discípulos y nos los enseña hoy a nosotros, cómo debemos de vivir para tener la vida eterna. Entonces vamos a pasar ahora al encarnar, y antes del encarnar vamos a escuchar una canción para poder meditar la palabra, pero antes vamos a pasar un mensajito que tenemos por ahí, que no estamos solas. Lisbeth nos dice, sí tenemos fe y sí caminamos con Él. Nosotros podremos ser testigos de grandes obras diarias que Dios nos ha dejado como seguimiento de la fe, ya que tenemos que confiar en su palabra. Gracias, hermoso, Lisbeth, muy hermoso, gracias. Bueno, ahora sí vamos a escuchar la canción para meditar la palabra, a ver qué nos dice después que escuchemos la canción. ¿Qué me dice a mí la palabra? A mí, a mi persona, y después pasamos qué le dice qué le decimos nosotros al Señor. Vamos a escuchar. Hacia ti, en Emaús, aprendí a ser feliz. Cada encuentro fue semilla en mi tierra, cada hermana una mano que me sostiene. En la Eucaristía late tu presencia, pan de vida que al alma pertenece. Como en aquel camino de Emaús, mis ojos se abren.
juntas seguimos el camino, guiadas siempre por tu luz. En Emaús te encontré, en el pan partido te reconocí. Aprendí a ser feliz. En el camino te encontré. En el camino me quedé. Bueno, una canción que nos llega al corazón, ahí, en ese camino de Emaús yo lo encontré. Y en ese camino de Emaús, Él caminó conmigo y a enseñarme a ser una nueva mujer, una nueva vida, porque ese camino nos lleva a la certeza de que Él nos ama, de que vive con nosotros, que nos enseña. Bueno, a ver, ¿qué le pareció a Tania? Aquí, Tania e Iris, yo creo que esto fue así como un poquito muy profundo. Exactamente. La verdad que no solo lo encontramos en este camino de Emaús, yo me quedé y me llegó. ¿Te quedaste con Él? Porque lo encontraste y dijiste, sí, me quedo con Él y voy a caminar, voy a seguir el camino porque Él es mi camino. Exactamente. Sí. Y estás como proclamadora, como parte de sirviendo con amor, con esa entrega, ¿verdad? A ver, Irisel. ¿Qué puedo decir? Me quedé. Él me llamó y me quedé. Me llamó. Te llamó, ¿verdad? Él me bueno, llamó y me quedé. Ahora sí, vamos a ver, ¿qué les dijo a ustedes? ¿Qué les dijo a ustedes este evangelio tan hermoso que Juan nos trae en estas Pascuas? Las preguntas que vamos a tener para que los que nos sintonizan hoy nos digan, ¿qué les dice Dios hoy a cada uno de ustedes? ¿Cómo le respondes a Dios? ¿Y cuál es ese compromiso que tenemos para con Dios? Debemos de tener claro, porque como Dios nos enseña ese camino, esa promesa del Espíritu Santo, con este evangelio nos enseña la vida de la iglesia, la vida de cada uno de nosotros, el sacerdocio y los sacramentos. Entonces vemos cómo este evangelio nos enseña tantas cosas a la vez, ¿no? Entonces vamos a ver qué le dice a ustedes. Bueno, Gloria, para mí la verdad es que este evangelio siempre ha sido como la luz, porque Jesús nos da la respuesta clara a esa incertidumbre. Él inicia diciendo, no se inquieten, pero también nos da la respuesta porque Él sabe que estábamos inquietos. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, qué hermoso cuando tú necesitas, cuando tú dudas, cuando tú temes, cuando tienes esa incertidumbre que tú no sabes qué va a pasar, qué sigue, qué viene, después de la situación en la cual sea que tú estés. Él es la respuesta. Él es la respuesta. Toda la pregunta que tú tengas, no importa cuál es la situación en la cual tú estés. Eso es lo que Él a mí me dice. No importa lo que te esté pasando, Tania. No importa por lo que tú estés dudando. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Entonces, ese llamado que
realmente de verdad lo sentí, lo encontré en Emaús, y que me hizo quedarme, servir y buscarlo, se revive hoy con esta palabra, se refuerza hoy. Y sobre todo que en toda la lectura, en todo este camino, siempre hay la afirmación, siempre está la afirmación de Jesús, de que Él es, y nos da la paz y la tranquilidad de su palabra y de que se va a cumplir, porque también nos lo dice, yo te voy a preparar una habitación en la casa de mi Padre. ¿Y qué tú le vas Qué a decir al hermoso. Señor hoy? Así cortitito, porque falta Yo me Grisel. comprometo, o sea, yo me quedé y me Sí. quedo, esa es mi promesa. Tu compromiso es quedarme. Y seguir haciendo las obras que Él te llama. Seguir escuchándolo y estoy aquí para lo que Él me llame. Ok, ¿y Grisel? Bueno, a mí el evangelio que hoy estudiamos me abrió muchas preguntas Interrogantes que tenías ahí guardadas. guardadas en mi corazón, y él me dijo que confiara, siguiera confiando, seguir el camino, seguir haciendo las obras, seguir dando todo de mí para él y por él, porque él es la respuesta a todas mis inquietudes. Es algo muy bonito saber que si me caigo, él va a estar ahí para mí, saber que si nos caemos o necesitamos un consejo, vamos a encontrar la palabra. Eso es lo que para mí significa él en la enseñanza de este evangelio. Bueno, yo también tengo mi aprendizaje, cómo me habla el Señor, y en los momentos esas de tibieza, que Él me dé luz. En los momentos de angustia, que sea Él ese camino, y para saber qué debo hacer para sostenerme, y saber que Él siempre va a ser la fuente de la misericordia, la fuente del amor, la fuente de todo, ¿no? Yo considero que Jesús hoy nos habla tan directo al corazón, cada vez que estudiamos la palabra, cada vez que buscamos esta Biblia y nos ponemos a ver, ese es un mensaje directo, ¿no? Directo a la fe de cada uno de nosotros. Y ese mensaje directo a la fe es el mensaje que me dice, no puedes regresar a lo que eras, no puedes pararte, tienes que seguir haciendo las obras hasta el último día de que uno pueda hacerlo, ¿no? Entonces yo me comprometo con él, yo sí le digo a él, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, aquí estoy para lo que me llames, ¿no? Y aquí estoy, y me da risa porque a veces tú le dices, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, y literal. Y literal te llegó todo el mensaje clarito de qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, es como en ese camino de Emaús, o sea, y es la vida de nosotros. Nosotros, cuando tenemos un problema, cuando estamos dudando, cuando pasa algo, nos vamos, nos alejamos, pero Jesús nos busca y nos encuentra, y cuando lo encontramos y lo vemos, como los discípulos, regresamos. Y regresamos con ese corazón lleno del Señor, porque lo conocemos, y es lo importante de vivir la Eucaristía, porque en el partir del pan tú lo conoces, lo encuentras y te invita a retornar. Entonces, es el diario vivir de nosotros. Cuando pasa algo, cuando tenemos esa debilidad, nuestra fragilidad, nos vamos, pero cuando lo buscamos, lo encontramos, regresamos con él. Sí, tenemos unos mensajes por ahí, vamos a ver qué nos dicen nuestros hermanos. José Garrido, sigamos con el programa hasta las 9. Gracias, José. Gracias, José. Y Asael nos dice, ¿qué me dice a mí? Que no necesitas tener todo resuelto para estar en paz, que estás llamado a confiar más y
controlar menos. Gracias, Exactamente, Azael, Exactamente. así mismo es. Y Darío me dice, yo me comprometo a trabajar aquí en la tierra para ganarme una de esas habitaciones en el reino de Dios. No es difícil, es ir viviendo el día a día hacia la santidad. Así Que es, seamos Darío. santos, Darío. Sí, Gracias, gracias, Darío. Darío. Qué hermoso ese mensaje Esta de Darío, reflexión, ¿no? sí. Claro. Muy profundo, esas habitaciones. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos ganamos con las obras de misericordia, con las obras de amor, con esa entrega al hermano que sufre, y la verdad voy a aprovechar un momentito para un mensaje para mi hermanita Mitzi. Te queremos, te he amado mucho y que Dios tenga misericordia de tu dolor, de tu sufrimiento en este momento que estás pasando tan difícil. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te dé esa mano como siempre nos las da. Exacto. Te queremos. Te queremos, Te Mitzi. queremos, El Mitzi. Señor te abraza y te acompaña. Así Ten la es. plena seguridad. Sí, entonces escucha. vamos a ir pasando ya, no sé si tienen algo más, y Giselle iba a decir algo, porque ya para pasar a la oración. Por ahora. Ya, todo ¿Ya claro, está? todo ¿Y clarito. Tania? No, la verdad que creo que más fuerte no ha podido hablar el Señor en esta palabra. Estamos más que listos para vivir el domingo con plenitud este evangelio. Y nada, pues aceptar la voluntad del Señor y que es el camino, sin dudarlo. No podemos tener esas dudas, ¿verdad? Ya nosotros no podemos tener esa duda en nuestro corazón, es vivir ese encuentro con Jesús y ese camino que es Él. Él, porque tenemos que ir al Padre, y cómo vamos al Padre a través de Él. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Es Así la que, fórmula perfecta. la fórmula perfecta. Vamos a tener una oración final. Le pedimos a Irisel que nos las lea. Gracias, Irisel. Señor Jesús, te damos gracias porque has calmado nuestras inquietudes y has renovado nuestra confianza en ti. Tú eres el camino de la verdad y la vida. Enséñanos a seguirte con fidelidad, a confiar en el Padre como tú confías y a vivir con la esperanza puesta en la casa que nos preparas. No permitas que nuestros corazones se turben ante las dificultades, sino que permanezca firme en la fe, sabiendo que estás con nosotros y que en ti encontramos el consuelo y salvación. Hazme testigo de tu amor, para que en nuestras obras y palabras otros puedan creer y glorificar al Padre. María, Madre nuestra, acompáñanos en este camino de fe y ayúdanos a guardar la palabra en el corazón. Amén. Amén. Bueno, agradecemos a todos estos hermanos que nos sintonizaron y que compartieron sus reflexiones y sus comentarios y estar durante todo el programa. Gracias, porque la verdad es que no nos sentimos solos cuando nos mandan los mensajes, así es que agradecida. Gracias, Tania, gracias, Irisel, gracias a Janio y a Samir y a Azael, que está de apoyo acá también. Gracias a hermanos, y hasta el próximo jueves en La Palabra en tu Casa. No se lo pierdan porque es un momento, y si pueden ir al taller, mejor. Así que Lisbeth nos dice, amén, Dios les siga bendiciendo. Gracias, Lisbeth, Gracias, te mandamos Lisbeth. un fuerte abrazo. Bendiciones a Bendiciones a todos. Hasta luego. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.